Aquí nos preguntan por riesgos. Y aquí, esto es una transcripción de lo que dicen las bases, o perdón, o lo que dice el formulario de postulación en este caso. Y acá yo puse en rojo esa parte de abajo porque puede tender a confusión. ¿Por qué? Porque en el párrafo de arriba nos están preguntando por los riesgos de la ejecución del proyecto, ¿cierto? ¿Por qué cosas, cuáles son las causas que el proyecto podría fallar? Y en el segundo párrafo nos preguntan por la propuesta de continuidad, a lo que viene después. Claramente hay riesgo, pero son dos preguntas distintas, son dos análisis distintos. Bueno, aquí la recomendación es que tanto ANIT como Corfo financian riesgo, por lo tanto no podemos responder que no hay riesgo. Tiene que haber riesgo. ¿Qué es lo que puede fallar? ¿Qué es lo que puede fallar en tu proyecto? ¿Qué podría no resultar? Hablemos primero de riesgo tecnológico. ¿Qué podría no funcionar? Lo dije en la mañana, un riesgo tecnológico es cuando uno dice, aunque contrate al más experto, al profesor más avanzado en esta temática, podría no resultar, porque es algo que tiene que ver con la naturaleza del problema. Y por eso tenemos que investigar para saber si tengo esto en esta naturaleza del problema, si funciona. Acuérdate del ejemplo de las lechugas, ¿cierto? Las lechugas en Israel crecieron en el desierto. Las traigo para acá y hay un riesgo de que acá no funcione. ¿Por qué? Porque la naturaleza del problema puede ser distinta acá. Yo confío en que sí va a solucionar, pero hay un riesgo intrínseco de que no funcione. Es un riesgo tecnológico. Entonces yo voy a hacer las combinaciones de cantidad de agua, voy a probar las combinaciones de fertilizante, etcétera, que me dicen que sí debería funcionar porque allá funcionó, pero no te puedo asegurar que va a funcionar. Y no hay ningún experto, a menos que ya haya hecho la prueba acá, de que va a funcionar acá. Es un riesgo típico de los proyectos basados en inteligencia artificial. ¿Cuál es ese riesgo? Que el modelo que voy a construir o que quiero construir, basado en historia, ¿cierto? No sea un modelo representativo, sea un modelo que tenga sesgos, sea un modelo que no responda a la respuesta adecuada para los que van a ser mis clientes en definitiva. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Lo que tú estás diciendo. Tengo una historia de muchos proyectos que tú con esa historia vas a crear un modelo y lo más probable es que si tú aplicas ese modelo a la misma empresa donde se creó la historia, a lo mejor te funciona. Pero ¿quién dice que otra empresa que aplique ese modelo, que tú lo entrenaste con la historia de tu empresa por acá, va a ser útil? Y entonces, dado la naturaleza del problema, este modelo podría entregarle malas recomendaciones a esa empresa. Podría generar planificaciones que sean incluso peores que ¿cómo se llaman? Hacen ahora. Entonces, y eso es un componente, como dice acá, crucial de tu proyecto. Si eso no te funciona, no tienes proyecto, ¿cierto? Entonces cumple esta condición que dice acá, mira, identifiquemos los componentes cruciales del proyecto, que en este caso es el modelo basado en inteligencia artificial, que genera planes de proyectos, o te ayuda a generar planes de proyectos, y cuáles son los riesgos potenciales. Y ahí claramente hay un riesgo potencial en eso que tú estás diciendo, y la causa es porque la historia que generaste no tiene suficiente información, no lograste obtener suficiente información, o la información que obtuviste sesgada, no hay suficiente entrenamiento,
etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo creo que ahí claramente hay un riesgo tecnológico, que es típico de los modelos de inteligencia artificial, es el entrenamiento. Como digo, la representación más clara, por lo menos para mí, como lo veo yo, de vender conocimiento hoy día, es vender estos agentes. Porque un agente está basado en el conocimiento experto que lo obtuve a partir del entrenamiento, que el entrenamiento puede ser basado en, ¿cómo se llama?, en ejemplos, o puede ser basado en datos, ¿cierto? Si tenemos datos precisos, de qué es lo que resultó, qué es lo que no resultó, mira, si se planificó de esta manera y si no, tal fue el error que se produjo, etcétera, etcétera. Pero en definitiva es conocimiento, que se acerca a la sabiduría, casi, digamos, ¿cierto? En este caso. Entonces, tú estás vendiendo este modelo de conocimiento, que lo creas a partir de la historia de proyectos. Bueno, pero eso que tú estás diciendo es, no sé si un riesgo, es una condición de tu proyecto. ¿De dónde, cómo vas a sacar el conocimiento de qué funciona y qué no funciona? ¿Cierto? Y probablemente va a significar un esfuerzo de parte del proyecto para obtener esa lección aprendida. O sea, lo que esperarías es que hoy dame el informe de lecciones aprendidas no existe. Por lo tanto, probablemente te van a dar estas planillas que tú dices y el informe, y con eso tú vas a tener que elaborar las lecciones aprendidas, qué funcionó, qué no funcionó. Habría que hacerlo, pero un trabajo adicional que hay que contemplarlo. Exacto. Lo más probable es que vamos a encontrar con muchos datos. Exacto. Pero no información y no conocimiento. Pues, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con el plan de mitigación de ese riesgo? ¿Cómo tú mitigas el riesgo de no tener información confiable de qué causó el éxito o qué causó el fracaso de un proyecto? Estamos diciendo que hay un riesgo. Ese riesgo se traduce en que si no lo tengo, tengo modelos sesgados y que no tienen buena capacidad de predicción, ¿cierto? ¿Cómo mitigas ese riesgo? Claro, ¿qué haces en ese caso? ¿O cómo trabajas para que no ocurra? Eso es lo que te están preguntando ahí. O sea, hay un riesgo que es crucial en tu proyecto, ¿cierto? Así lo definiste. Si eso no ocurre, si mi modelo no es capaz de generar buenos planes, entonces no hay proyecto. Ahí está el miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer para mitigar ese riesgo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué plan puedes hacer para que si eso ocurre, o para disminuir la probabilidad de que ocurra, o para que tener una salida alternativa? En este mundo de los modelos de inteligencia artificial hay varios métodos de entrenamiento, ¿cierto? Tú tenés que estudiarlo y poner acá, cuando hablamos de la metodología, tenés que hablar de cuál es tu metodología. Lo que yo he entendido de lo que tú planteas es que vas a entrenarlo con historia documentada, ¿cierto? Pero también se puede hacer el entrenamiento por refuerzo, que podría ser parte de tu mitigación. Mire, yo voy a desarrollar el modelo en base a la historia documentada y voy a hacer casos de pruebas piloto, ¿cierto? Con proyectos reales que ya existieron o nuevos, y ese resultado lo voy a hacer analizar por expertos, ¿ok? De ese plan. Y le voy a dar a la inteligencia artificial el refuerzo de cómo mejorar. Entonces, también podría ser parte de un plan de mitigación. ¿Tú sabes cómo lo hace? ¿Ustedes saben cómo lo hace Notco para desarrollar sus productos? ¿Cuál es el método que emplea? No, todavía no. ¿Ah? Algo de eso hay. O sea, primero le dice a Giuseppe, que es la inteligencia artificial que ellos desarrollaron,
cuáles son las proteínas y no sé qué más que tiene el producto que quieren desarrollar. Por ejemplo, la leche. Dice, la leche física, químicamente es esto. Entonces yo siempre empiezo a buscar entre los productos de la naturaleza, y que tienen la base de datos de qué es lo que tiene la zanahoria, qué es lo que tiene la lechuga, etcétera, etcétera. Empiezo a buscar y propongo una combinación que logra lo mismo que la leche. ¿Cómo se llama? En teoría logra una leche. La desarrollan y se la dan a probar a gente. ¿Ok? Esa combinación. Y la gente llena una encuesta, digamos, un formulario. Y le dice, no, está muy poco dulce, o está muy dulce, o está muy espesa, o está muy no sé qué. ¿Ok? Y esa información se la pasan a Yusef. Entonces Yusef dice, de esto, tengo esto, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo le doy, lo hago más espeso o más líquido? Lo que sea que haya encontrado que no funciona. Y vuelve a proponer una nueva solución y se vuelve el proceso de refuerzo con humanos que les dicen cómo está logrando el resultado. Es una especie de prueba y error, pero conducida. Entonces, en este caso, de tu riesgo, podrías plantear algo por el estilo, un entrenamiento por refuerzo. Tienen que estudiar esa temática de cómo hacer, porque el tema de los entrenamientos de estos modelos es crucial para asegurarte que va a lograr resultados. Estamos hablando de los riesgos, Estamos diciendo que aquí hay una pregunta que mezcla dos cosas. En la primera frase, esto es lo que dice la base, habla de los riesgos del proyecto, qué podría hacer que el proyecto fracasara en su intento, y en la segunda parte habla de la continuidad del proyecto. Entonces, nuestra propuesta es que primero identifiquemos el componente crucial de tu proyecto y los riesgos potenciales. ¿Cuál sería el componente crucial? Algo que si falla, si no lo logras, ya no tiene sentido seguir el proyecto. Y que logre el resultado de que filtra tal porcentaje o de que hace tal cosa. Okay. Ahí tú tienes que darle el indicador de éxito. Tienes que captar litio y cadmio y no sé qué más. Para mí eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque si no hace eso, no tengo negocio. Ese es un poco el modelo. Pero tú podrías decir, mira, si capta litio, tengo negocio. A lo mejor no tan bueno, podría mejorar si capta otro elemento de estos residuos. Pero con litio me conformo. Ahí tú tienes que ver. Pero hay un riesgo que es crucial, o sea, que si tú en esta primera parte hiciste las pruebas de la capacidad de estos nanomateriales de capturar esos elementos y te da que capturas 10% de lo que hay, entonces tú dices, no tengo proyecto, no tiene sentido seguir. Ese es un componente crucial y un riesgo crucial. Y la segunda parte es, bueno, ¿cómo puedes mitigar ese riesgo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo incorporar en mi plan que prevenga o corrija ese proyecto? ¿Hay algo que puedas hacer? Eso respecto al riesgo del proyecto, ¿cierto? Aquí lo que estás preguntando, ¿qué haría que me parara en el proyecto? Que no tenga sentido seguir el proyecto. Ahora, esta pregunta tiene que ver con el plan de continuidad. Una vez finalizado el proyecto NID, perdón, sí, el view, digamos, que lo terminaste. ¿Por qué? A ver, el view te pide que tú crees una empresa. No necesariamente en el contexto del proyecto, pero que ese sea el camino. ¿Por qué esa es la mejor idea? Eso es lo que nos preguntan acá. ¿Se acuerdan del ejercicio de los cuatro temas? De los cuatro había uno que es licenciamiento. Entonces, es como dijimos, es más fácil, etcétera, y que nos requiere crear una empresa. Los otros tres requieren crear una empresa. ¿Por qué? Porque la solución más de modelo de negocio más razonable es entrar a competir con los proveedores de tecnología
¿cierto? Porque los proveedores de tecnología no me la van a comprar porque es muy disruptivo, etcétera, etcétera. O entrar a competir directamente en el servicio, porque como la tecnología no va a estar tan validada, nadie me la va a querer comprar, o empezar a colaborar con los proveedores de servicios. Por ahí tiene que ser la respuesta. ¿Por qué la mejor solución es crear un emprendimiento? Porque la otra alternativa más directa es licenciar esta tecnología. Y licenciar esta tecnología tiene tales problemas. Tengan cuidado con algo. Una cosa es patentar y otra es licenciar. Yo patento para poder licenciar. Para protegerlo. La patente uno lo protege, la licencia le entrega como el derecho de uso a la persona. Tú le entregas el derecho de uso a otra persona. Pero la patente no solamente protege tu invención, sino que te protege a ti como inventor. ¿Por qué? Si yo logro una patente, perdón, al revés, si no tengo una patente, puede venir alguien a decirme, oye, ¿sabes que estás infringiendo mi